Buenas. Encantados. Yo estoy encantado de veros, la verdad. Es un gustazo el estar otra vez en este tipo de situación y en este tipo de reuniones. Tengo poco tiempo, así que voy a intentar ser lo más ejecutivo posible. ¿Vale? Lo primero que quiero hacer es presentar a mi equipo. Yo soy Flavio Sánchez, soy el socio del área de presión de transferencia, pero también quisiera presentar a Ignacio y a José Manuel, ambos gerentes con muchísima experiencia en inspecciones y que es de lo que vamos a hablar ahora un poco y cómo se generan a través de la información que entregamos con el modelo 232. Si no os han presentado o no se han presentado, pues seguro que al final de la reunión intentarán hacerlo, ¿vale? Pero también tenéis ahí los datos de contacto por si en algún momento os surge alguna pregunta, pues podéis contactarnos a los tres. La exposición va a tratar de por qué o cómo se enmarca el modelo 232 y lo importante que es, porque pareciese que es un documento, un modelo muy simple y que entregamos 4 datos, pero veremos que combinando esos datos estamos entregando muchísima información a la Hacienda. Y tenemos que tener en cuenta el plan de control tributario también, donde establecen 5 banderas rojas, alertas. Entidades que tengan pérdidas a nivel de explotación, entidades que hayan realizado operaciones de reestructuración patrimonial, accionarial, de funciones, activos y riesgos. Ya veremos cómo se identifican esos cambios de funciones, activos y riesgos cuando no tienen que ver con cambios en deuda o cambios de acciones. Entidades que estén presentes en el entorno de alta digitalización y entidades que tengan un perfil de riesgo limitado. Estas son algunas de las banderas, alertas rojas que están incluidas dentro del plan de control tributario. Además, tenemos la DAC 6, que habla de las operaciones financieras con entidades residentes en paraísos fiscales, que también es más información que tenemos que entregar a las autoridades fiscales. Entonces, ¿todo esto qué tiene que ver con el modelo 32? Pues esta es la información que obligatoriamente tenemos que entregar a Hacienda. En noviembre, si tenemos ejercicio fiscal normal, o 10 meses después, cuando cierre el ejercicio fiscal de cada una de las entidades. Entregamos muchísima información y ahora veremos por qué es importante. Pero antes, ¿qué son las operaciones vinculadas? Ya la sabemos todos. Una operación entre 2 entidades, pero tenemos el primer concepto, el perímetro de vinculación. Casi todas las empresas piensan que tienen muy bien controlado el perímetro de vinculación. Hoy haremos un acto de contrición para saber si realmente las tenemos controladas. ¿Qué obligaciones formales? Las de información y las de documentación. Ahora hablaremos en concreto del modelo 232, pero recordemos que tenemos la del 231 para entidades o grupos que superan los 750 millones. Correcto, pero ya es más información. La documentación en 2 niveles para grupos que facturan más de 45 millones y otra, mal llamada simplificada, para grupos que facturen menos de 45 millones. Y creo que esto va con un poquito de retraso, perdón. Bueno, 3 importes que tenemos que tener en cuenta. 250.000 euros, cuando una entidad con otra entidad vinculada superan ese importe, ya estamos obligados a informar. 50% de la cifra de negocio, una entidad que está una sucursal o una entidad recién constituida que tiene facturación de 300.000 euros, pero que toda su facturación, de 240.000 euros, pero que toda su facturación está a su matriz, es una operación que ya se tiene que informar. Y las operaciones específicas que están muy de la mano con las banderas rojas identificadas en el plan de control tributario, con lo cual resaltamos las operaciones específicas. ¿Cuáles son las normales, las que hemos visto durante este año fiscal, post-crisis o durante la crisis? Pues por supuesto la reestructuración. Ha habido muchísimas operaciones de M&A, ha habido muchísimas transmisiones de acciones o participaciones, pero también de deuda. Ha habido mucha reconversión de deuda y veremos en el modelo 232 que los cambios o las transmisiones, adquisiciones de instrumentos de deuda también se tienen que informar.
También hemos visto muchísimas operaciones con intangibles. ¿Por qué? Porque los grandes grupos han aprovechado en extraer intangibles de valiosos en su estrategia. ¿Por qué? Porque la proyección financiera en el 2020 de ese negocio pues iba a ser desastrosa. Con lo cual, una de las partes de la planificación que se hizo fue hacer la transmisión a inicios del 2020 con toda esa información o con toda la proyección financiera de declive internacional que existía. Los intangibles se valoraban, vamos a decirlos, a la baja, y se ahorraban los grupos algo de impuestos. Entonces, de lleno, ¿qué es la declaración del modelo 232? Yo creo que todo el mundo de aquí lo sabe, y si no, por favor, preguntarme. ¿Qué componentes tiene? Las operaciones vinculadas, todas las que ya he descrito ahora, pero además pone el foco en dos aspectos. En las operaciones vinculadas que tengan que ver con la reducción de los activos intangibles, el artículo 23, y por otro lado, las operaciones con paraísos fiscales. Uno de los principales apartados que no se toma en cuenta, pero es con este empezamos a abrir o a posicionar cómo Hacienda nos puede comparar o realizar análisis estadísticos de comparación, es el SENAE. Está en casi en todas las declaraciones que tenemos el impuesto, pero informativas. Pero esto veremos más adelante que es importantísimo para que ellos hagan sus análisis comparativos en este mare magnum de información que tiene Hacienda. Luego, los siguientes apartados son datos de la contraparte, importe, etcétera, etcétera, pero los más importantes son el criterio de vinculación, el tipo de operación y el tipo de método. ¿Por qué el criterio de vinculación? Porque con este Hacienda puede expandir su universo conocido, vamos a llamarlo de esa forma. Porque donde uno ha documentado, tal vez el otro no ha informado. Por tanto, puede pillar o identificar áreas de posible ajuste automáticamente. El tipo de operación, veremos más adelante que genera. Hay estadística, pueden tener estadísticas de qué tipo de operación son más comunes por el tipo de SENAE y consiguientemente el tipo de método. El tipo de vinculación no solamente son dos entidades vinculadas que pertenecen al grupo, también son los familiares. Esto en España, que existe un conjunto empresarial de empresas familiares muy grande, pues es muy importante el tener identificadas a las operaciones que se tengan con operaciones vinculadas. También ha sucedido que en las operaciones de M&A ha habido muchas donaciones de acciones. Ha habido ventas de acciones, reestructuraciones, transmisiones de segunda generación. Nuevamente, muy importante tener en cuenta el perímetro de vinculación. Además, tomar en cuenta que sucursales también están obligadas a presentar el modelo 232 y a documentar sus operaciones vinculadas. ¿Cuáles? No solo con la casa matriz, sino con todos los organismos o, digamos, entes, establecimientos permanentes que tenga el grupo. Estoy yendo un poco rápido, pero por favor regresamos al final si queréis alguna pregunta. Si queréis que responda, vaya a detalle en algún tema. Los tipos de operación están puestos en el modelo 232. Y parece que son muy digamos, claros, pero no os podéis imaginar la cantidad de vamos a llamarlo errores, porque son errores, pero errores no buscados, ¿no? Se utiliza mucho la clave 7, acuerdo de reparto de costes para una refacturación de costes, pero no debiera utilizarse una clave 7, se debe utilizar la clave 11. ¿Por qué? Porque un acuerdo de reparto de costes es tal vez mercantilmente lo más parecido a un acuerdo de joint venture, donde las dos partes vinculadas llegan a acuerdo a desarrollo de algún intangible, en el 80% de los casos para eso se utiliza el acuerdo de reparto de costes, o una prestación de servicios conjuntos, pero tiene que tener un cuerpo determinado. Cláusulas de ingreso, de compensaciones de ingreso, compensaciones de salida, etcétera, etcétera. Poner un ejemplo claro, vamos a crear entre todos un ERP específico para nuestro negocio. Nadie quiere ganar un margen sobre esto, pues simplemente aportamos costes. Pero nuestra filial de Australia se incorpora después de 7 años. No le vamos a cobrar el coste de mantenimiento, sino todo el coste que ha supuesto la generación de este ERP customizado, personalizado para nuestro negocio y cadena de valor. Eso es una cláusula de inbound, una cláusula de participación. Luego,
tenemos los métodos del precio libre comparable, el coste incrementado, nada que creo yo no es nada novedoso. Pero lo que sí es importante es ver las correlaciones que está teniendo Hacienda al utilizar, oye, ¿por qué en una operación de intereses se utiliza el método del coste incrementado? ¿Es posible o no es posible? Sí, en determinados casos. Muy pocos casos, pero sí es posible. Luego, en el apartado de la reducción de ingresos en el artículo 23 por la explotación de intangibles, es muy importante no es más información, ya se ha tenido que tener, digamos, controlada esta información, pero ¿por qué es importante? Porque identifica a la persona tanto aquí como en el extranjero. Es decir, se puede determinar si se están derivando rentas al extranjero o no. Y en el apartado de operaciones con entidades residentes en paraísos fiscales hay dos subapartados, uno para operaciones generales y otro para la gestión de las participaciones, compraventa de acciones. Recordemos que en la ley y en el reglamento también existe un apartado específico de la documentación de operaciones vinculadas en residentes en paraísos fiscales, que no está en el artículo 18. En resumen, que todas las operaciones con entidades, independientemente de su importe, aquí nos olvidamos de los 250, el 50% o los 100.000 por operaciones específicas, todas las operaciones con entidades vinculadas, residentes en paraísos fiscales, tienen que tener la documentación de precio de transferencia, pero eso lamentablemente no se hace. No se hace y yo solo lo he visto en dos ocasiones ver las sanciones en ese tema, pero es importante que vosotros lo tengáis en cuenta. Y aquí está la muestra. Este es obviamente por confidencialidad no se ponen los datos, pero este es el requerimiento que le llega a los contribuyentes cuando Hacienda detecta una inconsistencia en la declaración. Porque ha cruzado información o porque ha identificado que se está obteniendo menos renta. Es curioso, pero me encontré con uno de ellos que decía, y la redacción decía algo así como, de acuerdo con nuestros análisis, vuestra rentabilidad es menor a la de mercado. No está diciendo que he declarado mal un dato u otro dato, simplemente nos está diciendo que nuestra rentabilidad no es acorde con su visión de rentabilidad de mercado. Eso ya nos da la información de que hacen este tipo de análisis estadísticos, pero lo más importante, ya nos está pidiendo información y tenemos que estar preparados para ello. En esta segunda parte voy a hablar ahora de una encuesta que hicimos en las 3 sesiones. Hicimos 3 sesiones sobre el modelo 232, donde veremos que cada apartado tiene digamos, diversas consecuencias en cada sector. Y yo creo que os va a servir mucho para poder reflejarnos, para que cada uno de nosotros nos podamos reflejar. Y una de las preguntas era que si las compañías cada una de las compañías conoce el criterio, el perímetro de vinculación. La gran mayoría dijo que sí. Pero lo cierto es de que la gran mayoría, en nuestra experiencia, de las notificaciones que hemos visto, es porque tiene la siguiente redacción. Hemos detectado que no has declarado esta operación. Y eso ocurre cuando una entidad vinculada la ha declarado y no te ha incluido. Entonces, es importante que tengamos en cuenta un canal de comunicación con las entidades vinculadas para identificar el contenido del modelo 232. A veces es difícil porque las empresas, incluso aunque sean de un grupo, existen murallas chinas, compartimentos estancos de información. Pero en un apartado tan evidente, para mí, de control, ese canal de comunicación tiene que existir. Si la compañía ha aplicado el artículo 23, muy pocas, ¿vale? Muy pocas. Aquí hablaría las entidades que han aplicado esta reducción, y es que la información que tienen que tener es la de las operaciones vinculadas, pero además la de que si el intangible está sujeto a la aplicación del artículo 23. ¿Por qué? Porque al informar que ya estás aplicando esta reducción, es muy posible que en la inspección te pidan la información de si este intangible está sujeto al artículo 23. Existe la información del CEDET y etcétera, etcétera.
Las operaciones de entidades con paraísos fiscales, lo cierto es que cuando ahondamos en este 8%, muchas eran de negocio, es decir, no buscaban en su totalidad, no buscaban un diferimiento o un trasvase de bases imponibles, eran de negocio. Pero da igual, tienen que tener la documentación. ¿Para qué? Para evitar sanciones. Es importante aquí ser práctico. Oye, yo voy a realizar todas las mismas operaciones todos los años. Pues periódicamente, cada uno de 4 años o cada uno de 3 años, pues revisar la documentación, ¿vale? Porque yo entiendo de que, Flavio, yo no estoy haciendo una operación rara y es que son 10.000 euros. ¿Por qué tengo que estar documentando y pagar honorarios para que... De acuerdo, te lo compro. Pero lo que no compro es dejarlo de ver durante 6 años, porque es algo que estás dando la información, es una información que ya estamos dando a Hacienda durante cada noviembre en este caso, ¿no? En la mayoría de los casos. El 23% de las entidades ha dicho que no, que la compañía no ha registrado digamos, menores de 250.000 euros. Y el 77% que sí. Lo mismo. Aquí está el dato de no se tiene que documentar, tal vez, porque no supera los 250.000 euros, porque este criterio no aplica, no es para la documentación, pero sí para la declaración del modelo 232. Entonces estamos en esta situación que tenemos que informarlo en el modelo 232, pero no tengo la obligación formal, con la sanción, de tener la documentación. ¿Qué hago? ¿Lo documento o no documento? Oiga, en la modelo 232 yo tengo que poner el método de valoración y para tener el método de valoración tengo que hacer un análisis de comparabilidad y un análisis económico. Ergo, la ley no me está diciendo que tengo que documentarlas, correcto, pero yo tengo que tener alguna documentación, algo que me lleve a la conclusión de tener el método de valoración, es correcto. Operaciones específicas. Yo creo que el 15% es bastante, tomando en cuenta de que en el plan de control tributario, en el modelo 232 y en la documentación me están diciendo de que me van a poner el ojo en ese tipo de operaciones. La gran mayoría de estas operaciones son de transmisiones de negocio o compraventa de participaciones. Tiene sentido por lo que comentaba hace un momento, que ha habido muchísimas operaciones de M&A en grupos no vinculados y en grupos vinculados en el ejercicio pasado. Muchísima participación también de intangibles, ¿vale? Entonces, reflejaros aquí y tomar en cuenta de si cada una de vuestras empresas ha participado en operaciones similares, tener en cuenta que esto, si lo sabemos nosotros, lo sabe Hacienda. Para pedir la información, para estar preparados ante un requerimiento de inspección. ¿Cuál es la tipología de las operaciones vinculadas que los encuestados han dicho? Pues no nos sorprende nada que la parte de servicios sea la más común. Yo creo que a nadie nos sorprendería que la operación de servicios sea más común. Las más difíciles, o sea, las menos recurrentes, la de adquisición de transmisiones y transmisiones, porque es verdad que aquí no hemos hecho la pregunta de cuánto es el importe. Es decir, oye, la pregunta fue cuáles fueron tus operaciones vinculadas más comunes. Yo no entraría en las que sean más comunes, yo entraría en las que no son comunes. ¿Por qué? Porque si no son comunes es muy probable que no estén bien hechas, que no tengan experiencia, si fuese inspector. A una operación de servicios sé que voy a ir por la deducibilidad, tal vez no vaya por el margen, voy a ir por el beneficio económico, por la realidad del servicio. En una operación de adquisición y transmisión de participaciones de deuda o transmisiones de acciones, transmisiones de deuda, no voy a ir es difícil valorar, hemos visto, existen métodos de proyección de ingresos, existen métodos de valor de mercado, existe, digamos, opciones de valoración que no son los 4 típicos métodos del método de precio libre comparable o el de reventa o el de resultado de margen, sino el de otros métodos, el descuento de flujos de caja. Entonces yo me iría, si fuese inspector, a estas. No me voy a ir a las de servicio. Para identificar posibles riesgos de valoración, para ir a la tela, por decirlo así, en cuanto a ajuste de no deducibilidad, a la parte de servicios, por supuesto.
pero porque los inspectores y los contribuyentes ya están concienciados en eso, presumo que estaremos más preparados. Si no lo estamos, es algo importante a tener en cuenta. Si no estamos preparados para defender a Hacienda que la prestación del servicio, ingreso, cuando es gasto, por supuesto, es deducible por la realidad, ojo. El método. Esto es lo que nos responden. Es curioso que sea el método del precio libre comparable el más utilizado y a su vez el de servicios el más utilizado. No hemos hecho el contraste de qué método, obviamente, pero en el caso que sea de servicios, una operación de servicios y el método de comparación sea el del precio libre comparable, es un error. ¿Está mal hecho o me falta información para poder decir que esté bien hecho? No, es que me ha cobrado esto, entonces yo le he refacturado. Ah, vale, pero eso no será la mayoría de los casos. En servicios casi siempre es el coste incrementado o el TNMM, casi siempre. Y aquí os dejo un resumen de por tipo de operación cuáles serían los métodos comúnmente aplicados, con mayor razonabilidad, el que tienen el cheques de que es viable con la información correcta, el que tienen la X significa que en muy pocas ocasiones vemos que esto sea viable, y el que tienen el más o menos, pues es más o menos. Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo, todo depende de la información que se tenga. Yo he visto venta, como decía, si una entidad ha emitido bonos y me está refacturando el coste de financiación, yo entiendo que es un coste, entonces para mí es un coste incrementado de margen cero, de acuerdo. Si digo exactamente lo mismo, pero no digo costes cero, sino asumo que el tipo de interés que me está cobrando es el tipo de interés efectivo, pues entonces MPLC, de acuerdo. Donde es potato, pero al final se puede determinar que la metodología de valoración es la correcta. En cambio, en una operación de financiación donde aplico el método del profit split, eso es donde no existe recurrencia, no existe, no es normal, no es común que se aplique esa metodología. Y la agencia tributaria lo que hace es identificar método con tipo de operación. Y luego, al inicio comentaba del CENAE. Pues entonces, imaginemos por un momento que tenemos una tabla dinámica donde yo pueda jugar con toda esta información, de toda la información de los contribuyentes, donde pueda decir el código CENAE 77024, cuáles son los tipos de operaciones y cuáles son los métodos. Cuál es la probabilidad de, oye, en este tipo de operación, en esta industria, esta metodología no es normal, recurrente. Si pensamos que no lo hacen, estamos siendo demasiado inocentes, creo yo. Contratos. Los que no tengan contratos, hacerlos. Flavio, sé que puede existir el contrato verbal. Sí, pero a lo mejor al inspector es darle todo por escrito, porque un inspector no escucha ni habla. O si lo hace, no importa. Lee y escribe. Mientras todo esté enmarcado, no tengo que probarle la realidad. Si no está enmarcado en un contrato, luego primero tengo que probarle que los usos y costumbres, la metodología, la práctica, es la realidad. En cambio, si lo establezco en el contrato, él parte de algo que él tiene que negar, que yo me estoy comportando como lo estoy diciendo en el contrato. Análisis de comparabilidad. Aquí hay un efecto confuso porque muchas entidades prefieren, pues, oye, no, yo quiero algo bueno, bonito y barato, un quitamultas. Vale. En la medida en que vosotros y nosotros estemos alineados en cuál es el objetivo, no va a haber ningún problema. El problema existe que cuando los contribuyentes y los asesores no están alineados, el inspector viene y dice, oye, esta documentación no me sirve. Y el inspector y el contribuyente mira al asesor y me dice, oye, me dijiste que servía. No, te servía para determinadas cosas. No pretendas que una empresa de 25 millones de ingresos pues analice las 18 operaciones vinculadas que tenga con un único análisis económico. Te sirve para cumplir la multa, para evitar la multa, pero el inspector va a entrar a cajón, va a separarlo, te va a pedir una segmentación del PIL en función de tipo de operación, va a identificar los márgenes y luego contrastará si estás a mercado o no estás a mercado.
Esto del análisis económico tiene que ver con lo anterior. El perfil funcional, la gran mayoría prestaciones de servicios, pero una gran parte acumulada de entidades que tienen un perfil de riesgo limitado. Y si recordáis, en el plan de control tributario, una de las banderas rojas es entidades que tengan un perfil de riesgo limitado. Ergo, si ya sabemos que estamos en ese grupo, tenemos que tener mucha atención a que nos van a identificar, o por lo menos a tener los papeles hechos, el trabajo hecho. ¿Resultado de explotación negativo? Sí. Aquí lo que se tiene que hacer es calcular qué importancia relativa tiene el resultado negativo respecto de mis operaciones vinculadas. Si es una entidad donde mis ventas y mis compras sean el 80% de vinculados y tengo un resultado, un EBIT negativo, probabilidad de ajuste muy alta. Entidades que estén que estén recibiendo un royalty y que a su vez una refacturación de gastos de marketing o gastos de manera general, cuidado también, porque normalmente los royalties, y no estoy hablando del royalty del uso de una tecnología específica, sino un royalty general que no puede ser concurrente con una refacturación de servicios, o por lo menos así deberíamos pensar. ¿Para qué? Para cuestionarnos de si es deducible los gastos de servicios, sustentarlo en la documentación y luego estar preparados ante los cuestionamientos de Hacienda. Comparables internos. Yo fabrico, pero compro también a vinculados. ¿Tengo que aplicar el mismo margen? Lo cierto es que no. Lo cierto es que los grupos aprovechan estas sinergias para optimizar fiscalmente a cada una de las filiales. Si lo sabemos nosotros, asumamos que también lo va a llegar a saber Hacienda. Hagamos ese esfuerzo. Asumamos que financieramente Hacienda va a poder identificar que el margen que yo obtengo de un tercero vinculado es el triple de cuando yo se lo vendo a un tercero, que el triple del que yo obtengo en una venta a vinculado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a decir de que existe una optimización en la cadena de valor, de que yo no asumo los gastos de marketing, que yo no asumo el control o la gestión de la cuenta máster en determinados sectores. Pensemos, documentemos y hagamos un defense file. Lo mismo, pero de otra forma. Antes en el lado de la fabricación y ahora en el lado de distribución. Ya lo he comentado la parte de los servicios. Yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto es un típico. Y va a parecer que estoy vendiendo. Sí, pero en realidad no. Yo hago la documentación un año, dejo el otro año. La del 2020 no la dejéis. ¿Por qué? Porque es un año de crisis, es un año donde puede haber afectado muy mucho a vuestra estructura, así que no perdáis, no es el mismo razonamiento que en el 2018. ¿Vale? Ese es el mensaje que quisiera que os llevéis. Operaciones. Hemos hablado de las operaciones específicas. Muchísimas entidades han realizado estas operaciones. Hacienda ya lo sabe. ¿Cuándo? Ahora. El 30 de noviembre ya lo vas a ver. Hagamos los deberes por si en enero o febrero nos llega algún requerimiento de información. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? Veremos que van a ser sanciones, veremos o hemos visto hasta ahora que con algunas preguntas yo creo que cada uno de vosotros va a poder posicionarse del 0 al 10 en qué probabilidad o qué nivel de riesgo tengo de que en enero, febrero, marzo me venga un requerimiento de información por parte de Hacienda. Las inspecciones son prolongadas, cuestan dinero por todos lados, con lo cual mientras más preparados estemos, mucho mejor. Riesgo de ajuste ya lo sabemos. Y lo que podéis ver en la diapositiva. Y os quiero comentar finalmente cómo estamos trabajando ahora. Porque en todo proceso, ya sea muy rápido, que lo podemos hacer en 2 horas, que hablamos de cuál es vuestra situación en cada operación y tal, es evidente que estos 5 pasos ocurren. Tardaremos 5 minutos en una reunión rápida, pero estos 5 pasos ocurren. Hagámoslo.
¿Por qué? Porque llegaremos a concluir de si existe riesgo o no riesgo, y eso es lo que os interesa. ¿Cómo trasladamos esta metodología? Pues la que hacemos normalmente y la más reciente es con el modelo de los 32. Estamos aplicando otra metodología muy ejecutiva, que es realizar workshops y hacer una revisión rápida como una prospección con el médico. Oye, con el estetoscopio te digo, a ver, di 33, pues veo si realmente existen riesgos o no existen riesgos. Por supuesto, estoy hablando con las personas, a los clientes que no les conozcamos. A nuestros clientes ya sí se lo decimos continuamente, porque tenemos esa información. El siguiente paso en el desarrollo de esto es realizar una matriz de riesgos que os pueda servir para hacer ese control. Porque esto va también del control y de la mitigación de riesgos. Y al final, el último paso es el acompañamiento durante todo el ejercicio, porque, como hemos visto, un preanálisis, un análisis, una valoración, eso, si pensamos en noviembre únicamente, estamos un año atrás. Porque ahora en noviembre estamos informando a Hacienda lo que hicimos en el 2020. Con lo cual, para nosotros y para vosotros, yo creo que el enfoque de más beneficio es que estemos allí durante todo el año. No vamos a ser el tipo, y perdonad la expresión, el coñazo de estar llamando todo el año, pero sí establecer reuniones periódicas de Flavio, Ignacio, José Manuel, ha pasado esto en los últimos 2 meses, y puede ser una llamada rápida. Pero identifiquemos las operaciones que puedan tener riesgo. Y eso es todo.